Ucrania pasa oficialmente a un modo de guerra en profundidad. El Servicio de Seguridad de Ucrania atacó la estación de Perm, situada a 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. No es una casualidad, es una nueva estrategia. El presidente Volodymyr Zelensky lo ha declarado abiertamente. Ucrania va a aumentar la distancia de sus ataques contra Rusia. No de forma simbólica ni puntual, sino de manera sistemática contra la infraestructura que financia la guerra. Y lo clave aquí no es solo el hecho del ataque, sino que está cambiando la propia lógica de esta guerra. Según datos del Servicio de Seguridad de Ucrania, esta noche drones ucranianos atacaron la estación lineal de producción y despacho Perm. Es una instalación de la empresa Transneft, uno de los principales centros neurálgicos del sistema ruso de transporte de petróleo. En palabras sencillas, es un nudo a través del cual el petróleo se distribuye posteriormente a las fábricas, para la exportación y para la logística militar. Tras el ataque se produjo un incendio de gran magnitud. Según la información preliminar, casi todos los depósitos se incendiaron. Y esto no es simplemente un objeto menos, es un golpe al sistema. La economía rusa ahora se sostiene sobre dos cosas, el petróleo y la guerra. Y el problema es que en realidad es lo mismo. La venta de petróleo significa dinero para misiles, drones y sueldos del ejército. Por eso, cuando Ucrania ataca la logística petrolera, en realidad no está atacando solo la economía, sino la capacidad de Rusia para hacer la guerra. Según los militares ucranianos, cada uno de estos ataques reduce el potencial exportador, interrumpe el suministro de combustible y obliga a Rusia a gastar recursos en la recuperación. Es un efecto acumulativo. Un solo golpe es desagradable. 10 ya es crítico. Zelensky subrayó por separado: se trata de una nueva etapa en el uso de armas ucranianas. La distancia en línea recta supera los 1.500 kilómetros. Vamos a aumentar las distancias correspondientes, y estas son respuestas ucranianas totalmente justas al terror ruso. Es importante que cada impacto reduce las capacidades de la industria militar rusa y la logística de exportación de petróleo. Esto significa varias cosas. Pide un avance tecnológico. Ucrania ya dispone de herramientas que pueden alcanzar la retaguardia profunda de Rusia. Segundo, un cambio de las reglas del juego. Antes, Rusia creía que su infraestructura más allá de los Urales era inalcanzable. Bueno, pues ahora ya no. Y tercero, el factor psicológico. Porque cuando explota no Briansk ni Belgorod, sino objetivos a miles de kilómetros, eso destruye la sensación de seguridad incluso en la Rusia profunda. Si esta estrategia continúa, Rusia se enfrentará a varias crisis a la vez. La logística, la interrupción del suministro de combustible para el ejército. Bueno, y en segundo lugar, la económica, la caída de los ingresos por la exportación de petróleo. Y tercero, la interna, porque cuanto más lejos llegan los drones, más difícil es explicar a la población por qué la guerra está en otro sitio, pero aquí ya está ardiendo todo. Y esto obliga al Kremlin a elegir: o gastar aún más recursos en defensa y reconstrucción, o cambiar la estrategia política. Zelensky lo insinuó claramente. Ha llegado el momento para Rusia de pasar a la diplomacia. Es una señal. Cuanto más se prolonga la guerra, más cara le sale a la propia Rusia. Y no en el frente, sino en la retaguardia. Ucrania ya no juega a la defensa. Está llevando metódicamente la guerra allí de donde se financia esta guerra. Y si antes la pregunta era si llegaría, ahora la cuestión es otra: ¿hasta qué punto y de qué manera sistemática continuará esto? Porque, al parecer, la geografía de esta guerra solo empieza a expandirse. Y mientras en Rusia arden depósitos de petróleo a 1.500 kilómetros de Ucrania, el Kremlin abre un segundo frente. Y no en Europa, en África. Mientras Ucrania golpea el bolsillo de la guerra, Rusia intenta encontrar nuevas fuentes de poder, personas, recursos y nuevos puntos de influencia. El presidente Volodymyr Zelensky informó: el contingente ruso en África ha aumentado en otros 8.000 efectivos. Según nuestra evaluación, la expansión de esta actividad militar de Rusia puede llevar inevitablemente, lamentablemente, a la modernización y el fortalecimiento de organizaciones terroristas, la delincuencia transfronteriza y la inestabilidad en regiones del mundo que son críticamente importantes desde el punto de vista migratorio. Se trata de una presencia militar plena. Es más, Rusia está importando activamente drones, estableciendo su producción localmente y entrenando personal en diferentes países. Es decir, está exportando la guerra de facto. A primera vista, esto parece extraño.
Rusia libra una guerra a gran escala en Ucrania y al mismo tiempo se expande en África. Pero si se observa con más atención, sí que hay lógica. Primero, son los recursos. África es el acceso a minerales, oro y petróleo. Bueno, y en segundo lugar, la influencia política. Cuantos más aliados, más fácil es eludir las sanciones. Y en tercer lugar, la fuerza viva. Los contingentes africanos pueden utilizarse como un recurso indirecto para la guerra. Y en cuarto lugar, eludir las térrimas. Porque cuando Ucrania golpea metódicamente la economía rusa, el Kremlin se ve obligado a buscar nuevas fuentes de sustento. Pero aquí hay otro aspecto crítico. Según estimaciones de la inteligencia ucraniana, esta actividad de Rusia puede llevar al fortalecimiento de organizaciones terroristas, al aumento de la delincuencia transfronteriza y a la desestabilización de regiones importantes para la migración. De hecho, Rusia está creando nuevos focos de caos que luego afectarán también a Europa. Pero eso no es todo. El presidente Volodymyr Zelensky informó: Ucrania ha obtenido documentos internos rusos. En ellos hay un plan claro para sabotear la cooperación de Ucrania con sus socios en el marco de los llamados acuerdos de drones. Acuerdos sobre inversiones y producción de drones. Rusia ha identificado estos acuerdos como una de las principales amenazas. Se trata de una nueva economía de guerra. Si antes todo dependía de los tanques, la artillería y la movilización masiva, ahora el centro de gravedad se desplaza hacia la tecnología, porque los drones son más baratos, más rápidos y más escalables. Y si Ucrania accede a inversiones, producción y tecnologías de sus socios, obtiene una ventaja a largo plazo. Por eso, Rusia intenta sabotearlo no en el campo de batalla, sino a través de la diplomacia, la presión y la influencia. Y aquí aparecen cifras que explican bien la reacción nerviosa del Kremlin. El nivel de pérdidas de exportación rusas debido a las sanciones ucranianas de largo alcance se ha actualizado. Concretamente, el puerto de Primorsk, menos 13% de carga. Novorossiysk, menos 38%. Ust-Luga, menos 43%. En esta fase queda claro, Ucrania juega a largo plazo, golpea donde duele el dinero y construye un sistema de alianzas. Rusia reacciona de manera situacional, intentando tapar los agujeros con nuevos riesgos. No es difícil adivinar cuál modelo resultará más resistente. Así que la Federación Rusa se autodestruye, se mete en África y sueña con el sabotaje. Una victoria clásica a la rusa. Y vosotros, como siempre, suscribíos al canal, dadle a like y compartid este vídeo en las redes sociales. Lo que viene será aún más interesante.